9 de la mañana, 7 minutos, 9:07, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina, nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com y estamos también en vivo y en directo en todas nuestras aplicaciones. Aquí están las noticias. La Contralora Delegada para el Sector Justicia, Jenny Lindo, advirtió que el informe de auditoría adelantado por esa entidad en los centros de reclusión, como son las cárceles penitenciarías y en los centros de detención transitoria, debe ser considerado un punto de partida para tomar los correctivos respectivos. Señaló que el resultado es muy desalentador y se detectó que el hacinamiento en las estaciones policiales asciende al 500%. La funcionaria anunció que se adelantarán las investigaciones disciplinarias y fiscales para establecer responsabilidades y sanciones. En el caso de la Penitenciaría del Bosque, la Contralora Delegada Jenny Lindo señaló que las cosas no se están realizando como lo dispuso la Corte Constitucional en lo relacionado con el mantenimiento del penal, el servicio de atención en salud y alimentación a la población carcelaria. En Barranquilla tuvimos la oportunidad de estar en la cárcel del Bosque y poder hacer visitas también a algunas estaciones de policía de la ciudad y del departamento. El resultado es bien desalentador realmente, Jorge, y por eso es que la Contraloría General pues no solamente hace un informe, sino que quiere alertar sobre esta situación de que puedan tomar los tomadores de decisión, las entidades, los gobiernos nacionales y locales, esta evaluación que presenta la Contraloría General como un punto de partida. El señor Contralor, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, y el vicecontralor, el doctor Carlos Mario Zuluaga, que a propósito es del Departamento de Atlántico, nos han dado la instrucción de que rápidamente podamos no solamente iniciar con las investigaciones de responsabilidad disciplinaria y fiscal a la que hemos encontrado y al lugar, sino que también hagamos este llamado a los tomadores de decisión. Tomen este informe como un punto de partida. El director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte, Héctor Carbonell, repudió el atentado contra el gerente de Riverport, Michel Mulford, y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en el corredor portuario de Barranquilla. Denunció que los robos y atracos a mano armada se presentan con frecuencia en esa zona de la ciudad. Deben continuar las mesas de trabajo para concertar medidas de seguridad en el corredor portuario que son necesarias para las personas que transitan por ese lugar, insistió Carbonell. Nos encontramos con muchísima preocupación en realidad a lo que ha venido sucediendo. Este es un acto, Jorge, que refleja toda la inseguridad que tiene el corredor portuario de Barranquilla, no solamente las terminales portuarias, sino el corredor en sí, en donde se presentan permanentemente acciones delincuenciales, el robo de redes eléctricas, el robo de alumbrado público, atracos permanentes y por supuesto este tipo de situaciones que se han venido presentando en la entrada al puerto Riverport. El abogado Enrique Gómez Martínez insistió que la JEP es una ruta hacia la impunidad y no puede asumir competencias para investigar el magnicidio del candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Por lo anterior, reiteró que presentará los recursos legales necesarios contra esta decisión y que la familia de Gómez Hurtado seguirá en busca de justicia. La competencia de la JEP perpetúa la impunidad en este magnicidio que lleva 3 décadas, indicó Enrique Gómez. Porque la JEP es una ruta de impunidad. Ha acogido su competencia con base en el dicho lleno de contradicciones y mentiras del secretariado de las FARC. Desconoce toda la evidencia recaudada por la Fiscalía durante los últimos 18 años. Se basa en pruebas falsas como el libro gordo de Marulanda, que a nivel judicial ha sido desvirtuado como un libro apócrifo falso. Y nos plantea que la motivación para asesinar a Álvaro Gómez fue un discurso de 1964, que es el discurso de las repúblicas independientes. Ahí no hay fundamento fáctico. Y Jorge, una cosa que nos golpea mucho, dice que nadie puede seguir investigando este caso ni acusar a nadie en la justicia ordinaria, que ellos tampoco tienen que investigar y que la JEP va a esperar a las pruebas que aporten los victimarios, es decir, los miembros del secretariado, sobre su propia culpabilidad. No podemos aceptar eso y por eso presentaremos los recursos. Mucha atención, noticia de último momento, pánico en el Tour de Francia.
Caos en la cuarta etapa. Hombre apuñaló a policía y recibió un disparo. Los hechos se presentaron antes del final de la jornada. La policía confirmó que un hombre hirió levemente con un cuchillo a uno de sus guardas el martes en la meta de la cuarta etapa del Tour de Francia en Rouen, que fue ganada por Tadej Pogacar. Se confirmó que el agresor fue alcanzado por un disparo e interceptado, pero la vida de las dos personas involucradas no corre peligro. El director del área metropolitana, Libardo García, afirmó que después de un análisis técnico se tomó la decisión de suspender el pico y placa para taxis en Barranquilla. Manifestó que más adelante se darán las explicaciones del mismo, pero aseguró que la cifra de taxis que circulaban por la ciudad se redujo de 18.500 vehículos en el 2018 a 10.500 en la actualidad. Con la aplicación del pico y placa dejan de circular diariamente el 20% de estos automotores. La problemática de la movilidad no está en los taxis, aseguró García. Nosotros cuando implementamos el pico y placa en el 2018 teníamos 18.000 taxis circulando en un día en el área metropolitana de Barranquilla. Había una sobreoferta documentada y solicitada inclusive por los mismos taxistas. Hoy día tenemos la mitad. Tenemos 10.500 taxis aproximadamente registrados en nuestro sistema oficial de información del área metropolitana de Barranquilla. El 20%, que es lo que deja de circular aproximadamente en un día, son 2.300, 2.400 taxis. Si comparamos esto con el total de vehículos particulares que se mueven en nuestra ciudad en el día, nosotros tenemos 160.000 vehículos particulares, Jorge, que se movilizan diariamente en el área metropolitana. Estamos hablando de menos del 1.5% de los vehículos. Es decir, el problema de la movilidad no está en los taxis. Ahí quiero ser absolutamente claro y enfático en que estas medidas están respaldadas de un análisis técnico y no es que estemos viendo cómo empeorar la movilidad, todo lo contrario. El director del área metropolitana se mostró de acuerdo con la aplicación del pico y placa para vehículos particulares foráneos, señalando que de los 160.000 carros que circulan por la ciudad, el 45% de estos están matriculados en otras ciudades. A su turno, el presidente de Cincho Taxis, Jorge Guerrero, celebró la decisión de suspender el pico y placa al servicio público de taxis en Barranquilla. Aseguró que esta medida era discriminatoria porque aplicaba solo para los taxistas y no para los vehículos particulares, que en su opinión ascienden a los 350.000 en la actualidad. Ahora los conductores de taxi están en la obligación de pedir el día de permiso al propietario del vehículo, indicó el señor Guerrero. Bueno, nosotros como agremiación sindical de acá de la ciudad de Barranquilla recibimos con mucho beneplácito de que al fin se haya tenido en cuenta el clamor de la mayoría de los taxistas, que desde hace 15 años, porque este pico y placa nació en el año 2009 y un pico y placa discriminatorio porque solamente era para taxi. Entonces siempre veníamos pidiendo que se levantara ese pico y placa y que se le quitara a los taxistas y que se convirtiera en un pico y placa integral, más que todo para los vehículos particulares que están en el orden de los 350.000 vehículos particulares enfrentados hoy en día a 10.000, 11.000 vehículos tipo taxi. O sea que ese pico y placa era inoperante y no daba ningún resultado positivo para la movilidad. El excongresista César Lorduya advirtió que hay que seguir trabajando en concordancia con el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 248 del Plan Nacional de Desarrollo que modifique el cobro de la valorización para que esta contribución no se aplique en la vía al mar. Señaló que el INVIAS insiste en este cobro porque su resolución 1729 del 26 de mayo de 2023 se basa en el artículo 249 sobre la continuidad de la construcción de la vía al mar. Para ellos, esta carretera sigue en ejecución, pero solo faltan 10 kilómetros por terminar, manifestó Lorduy. El INVIAS desde el principio le manifestó absolutamente a todo el mundo que estaba pensando cobrar la contribución de valorización, porque para ellos la vía Barranquilla-Cartagena todavía se encuentra en ejecución. Y eso es un absurdo. Esa es una vía que tiene 146 kilómetros, de los cuales 10 adicionales que solamente están en el municipio de Tubará, que van del kilómetro 77 al 87, es lo único que está en ejecución. Si esa teoría del INVIAS pudiera tener prosperidad, no solamente
la contribución no se cayó, sino que por el contrario quedaríamos en el absurdo de que bastaría contratar por cualquier forma un pedacito de vía en cualquier vía concesionada, y entonces inmediatamente toda la vía concesionada tendría que pagar impuestos por contribución. El director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, advirtió que el Invías debe aceptar el fallo de la Corte Constitucional contra la valorización. Dijo que la entidad insiste en cobrar este impuesto sobre una carretera que está terminada. Oliveros indicó que solo faltan 10 kilómetros de la vía por terminar y que sobre esa parte supuestamente se podría cobrar esta contribución. Celebramos el fallo de la Corte Constitucional e Invías debe acatarlo, manifestó Oliveros. Sin duda hay que celebrar el fallo de la Corte de ayer, porque estamos hablando de que los proyectos de valorización solo se pueden cobrar cuando son proyectos que se van a hacer en el futuro o que se estén haciendo y no mirando hacia atrás. Este proyecto en particular, Jorge, este sería ya el segundo elemento, entró en etapa de operación y mantenimiento en mayo del 2022. ¿Eso qué quiere decir? Que no se están haciendo, digamos, obras o se contemplan hacer obras. La misma ministra decía que el proyecto se ejecutó hasta donde tenía que ser. Nosotros decíamos, ministra, este proyecto está incompleto, le hace falta una segunda calzada. Ella insistía en que no, en que ya estaba hecho. ¿Qué sucede? Que se están haciendo 10 kilómetros en el municipio de Tubará, si no estoy mal. Sí, son solo 10 kilómetros. O sea, sobre esa área de influencia es donde sí podría haber un tema de valorización. Pero por el resto del corredor, en el cual no se está haciendo nada, no se puede hacer a menos que fuera un proyecto para invertir en el mismo corredor, como por ejemplo lo que hemos dicho varias veces, Jorge, es en hacer la segunda calzada. Sí. La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, aseguró que está avanzando el trámite con la CAF para el desembolso de $50 millones a Barranquilla para proyectos de recuperación de biodiversidad. Explicó que el préstamo el 25 de julio será llevado por la CAF a comité técnico y se esperan buenas noticias para el mes de agosto. La semana anterior, delegados de la CAF realizaron una visita a varios lugares emblemáticos de la ciudad, como es la Ciénaga de Mallorquín, expresó la funcionaria. Ayer el alcalde tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente de la CAF, región Colombia, y ahí se pudo evidenciar unas fechas. Estamos a la espera que el 25 de julio se lleve a comité este crédito, que ya lleva prácticamente todo lo que ellos necesitan desde el punto de vista financiero, jurídico, técnico, los proyectos, las matrices, cuáles serán esos hitos. Y bueno, estamos acá, como decía ayer el alcalde, cruzando los dedos para que podamos contar con esos recursos a más tardar a fin de mes de agosto. El expresidente de UNDECO, Alejandro Duarte, manifestó que es urgente que la Superintendencia de Notariado y Registro reabra la Notaría Segunda, que se encuentra frente a la antigua sede de la Alcaldía de Barranquilla. Precisó que la notaría lleva 2 meses de cierre debido a la situación judicial de la notaria, perjudicando a muchas personas y negocios del centro de la ciudad. Ahora nos informan que esta notaría la van a trasladar a otra zona de Barranquilla, expresó Duarte. Pues resulta que en la notaría segunda, en ese sector de la calle 38, frente a la alcaldía antigua, habían 3 notarías. La primera, la segunda y la tercera durante muchos años. Finalmente quedó la notaría segunda y por circunstancias que uno no conoce, fue cerrada. La notaría se la llevaron, la notaría tiene 2 meses de estar cerrada y la gente del centro están pidiendo a la Superintendencia de Notaría y Registro que abra la notaría. Le han informado que esa notaría la van a trasladar. A nosotros nos parece que no es conveniente porque el centro realmente, el centro histórico necesita una notaría, muchos papeleos, muchas cosas, y por eso nosotros estamos bregando a que la superintendencia abra nuevamente la notaría o cambie la notaría, pero que no la traslade de puesto porque es muy necesaria. El ex notario de Soledad, Juan Altamar, advirtió que el servicio notarial no puede pararse a pesar de que el notario esté suspendido, como sucede con la notaria segunda de Barranquilla.
Dijo que conoce que la Superintendencia de Notariado y Registro designó a un notario encargado de apellido Diago, pero la Notaría Segunda sigue cerrada. Se emitió un encargo porque la Notaría Segunda solo está suspendida y la Superintendencia debe garantizar el servicio, explicó el señor Altamar. El notario que está designado, tengo entendido que está designado un doctor apellido Diago desde hace unos días. Él debió haber sido designado en encargo, porque como no tiene 3 meses de estar ejerciendo el encargo no puede acceder a esa condición para la interinidad, no puede acceder a esa condición. Y lo otro es que la notaria no ha dejado de ser notaria, está suspendida hasta que se resuelva su situación jurídica. Mucha atención, el dólar vuelve a caer, subió casi 85 pesos en los 2 días anteriores, ahora cae 19 pesos con 86 centavos. El dólar flota en este momento en 4.034 pesos con 27 centavos. Tasa representativa del mercado para hoy, 4.054 pesos con 13 centavos. 9 de la mañana, 23 minutos.